Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carla América Hernández Cacho, alumna de la Escuela Preparatoria Oficial número 45. Actualmente estoy cursando el tercer año. Este trabajo se hizo en colaboración de mis dos compañeras, Conde Hernández Ana Karen, Galindo Martínez, Jacqueline América. Este proyecto fue solicitado por el profesor Lamberto Hernández Martínez. A continuación les voy a hablar de un tema que son las redes sociales, y nos enfocamos principalmente en su análisis estadístico. A continuación les voy a presentar dos infografías las cuales se me hicieron muy importantes, que principalmente nos habla sobre cuántas personas están haciendo uso de ellas. Por ejemplo, en correos nos dice un aproximado que son cuántos correos son enviados cada minuto, así como en cuántos mensajes están siendo enviados cada 24 horas. Así como la segunda infografía habla sobre los adictos a las redes sociales, así como sus síntomas de un adicto y las razones para estar en las redes sociales. Aquí les voy a presentar una encuesta la cual se aplicó a los alumnos de la institución, que fueron a los alumnos de primero, segundo y tercer año, las cuales fueron estas. Y se las aplicamos a 50 alumnos para darnos un aproximado de qué tanto conocen sobre este tema. A continuación les voy a presentar la tabla de los datos recopilados en las encuestas. En la siguiente es una tabla de porcentajes de cada pregunta. En esta diapositiva lo que les voy a presentar es la variancia, la desviación estándar y la moda, que se sacó de las 20 preguntas. La varianza de la primera pregunta fue de 22.75, la segunda fue de 40.22, la tercera de 104.75, la cuarta de 25.25 y así sucesivamente. En la desviación estándar de la pregunta 1 fue de 4.71, en la 2 fue de 6.34, en la 3 fue de 10.23, en la 4 fue de 5.02. Y así sucesivamente. En la tercera tabla vamos a hablar sobre la moda. Y del inciso A, la moda es de 11 y 5, que se encuentra en la parte de abajo. Del inciso B fue de 9. Del inciso C fue de 10 y del inciso D fue de 6. En esta siguiente diapositiva son dos tablas, la cual habla de la media aritmética y de la mediana. La media aritmética del inciso A es de 300, la B es de 351, la C es de 226, la D es de 123 y fue un total de 1000. Y la mediana es de 15 del inciso A, del inciso B es de 17.55, del inciso C es de 11.3, del inciso D es de 6.15 y en total fue de 50. En la mediana del inciso A fue de 8.5, del inciso B fue de 19, del inciso C fue de 15.5, del inciso D fue de 7.5. Y la mediana está entre el 10 y el 11.
Me voy a esperar un momento para que visualicen las dos tablas. A continuación les voy a presentar el rango que se saca con el máximo menos el mínimo. Y del inciso A fue de 39 y el mínimo fue de 5, en total su rango fue de 34. De los incisos B fue de 32, fue el máximo, y el mínimo fue de 5, en total su rango fue de 27. Del inciso C, el máximo fue de 26, el mínimo fue de 2, así que el rango es de 24. Del inciso D fue de 27 y el inciso y el mínimo fue de 4. En total su rango fue de 23. Lo único que hicimos fue restar. Bueno, pues a continuación les voy a hablar sobre las tres gráficas que realizamos de cada una de las preguntas. La primera, que se encuentra arriba, fue la gráfica de barras. La segunda fue el histograma, que es similar a la de barras, pero sin dejar espacio. Y la tercera fue un circulograma, o mejor conocida como gráfica de pastel. Pues aquí tenemos que la edad, la pregunta número dice que ¿qué edad tienes? Y el inciso A fue de 16 años, el inciso B fue de 17, el inciso C fue de 18 años y el inciso D fue de 19. La segunda pregunta fue, ¿qué es una red social? El inciso A, forma de interactuar con la gente. B, es un distractor. C, manera de comunicarte con las personas. En el inciso A, 38 personas contestaron que es una forma de interactuar con la gente. 16 contestaron que es un distractor. 46 contestaron que es una manera de comunicarte con las personas. Estoy esperando un momento para que puedan visualizar con calma las gráficas. En la pregunta 3, ¿qué red social utilizas frecuentemente? El inciso A, Facebook. B, WhatsApp. C, Instagram. Y D, otra. En el inciso A, 52 personas contestaron que es Facebook. En el inciso B, contestaron 24 que es WhatsApp. Inciso C, contestaron 16 que fue Instagram y 8 es otra. Como pueden observar en la gráfica del circulograma o de la gráfica de pastel, ahí mismo se colocó el porcentaje de cada inciso. La pregunta 4. ¿Cuánto tiempo permaneces activo en ella? A, de 1 a 3 horas. B, de 4 a 7 horas. C, más de 8 horas. Del inciso A, 44 personas contestaron que es de 1 a 3 horas. Del inciso B, contestaron 36 personas y del inciso C, 20 personas.
De la pregunta número 5. ¿Te consideras influencer en alguna de ellas? Inciso A, Instagram. B, Facebook. C, Twitter. D, ninguna. Inciso A, 20 contestaron que es Instagram. En Facebook, que fue el inciso B, fueron 18 personas. 8 personas en el inciso C y 54 personas en el inciso D. La pregunta 6. ¿Qué contenido consumes más en redes sociales? A, noticias. B, memes. C, videos. D, contenidos de otros usuarios. En el A, 10 personas seleccionaron las noticias. En el B fueron 44. En el C fueron 26 personas y en la D fueron 20 personas. La pregunta número 7. ¿Para qué utilizas las redes sociales? A, para conocer gente. B, chatear. C, hacerme viral. D, otro. En el A contestaron 18, en el B 46, en el C 4 personas y en el D 32 personas. En la 8. ¿A qué edad empezaste a usar las redes sociales? A, de 5 a 7 años. B, de 7 a 10 años. C, de 10 a 12 años. D, de 12 o más. En el inciso A respondieron 10 personas. En el B fueron 10 personas. En el C fueron 36 personas. Y en el D 44 personas. Aquí el máximo fue de 44, que fue de 12 a más. La 9. ¿En dónde usas más las redes sociales? A, en el teléfono. B, computadora. C, en el ciber. 78 personas seleccionaron la A, que fue el teléfono. En el B fue 18 personas y en el C fue 4 personas. Aquí el mayor fue el teléfono, que fue de 78 personas. La pregunta número 10. ¿Cuántas redes sociales utilizas en la actualidad? A, 1. B, 2 o 3. C, 4 o 5. D, más de 6. En el inciso A respondieron 10. En el inciso B fueron 30 personas. En el inciso C fueron 42 personas. Y en el inciso D fueron 18 personas. Y aquí el mayor fue de 2 a 3. En la pregunta número 11, ¿crees que son útiles las redes sociales? A, mucho. B, más o menos. C, poco. D, nada. En el inciso A, 22 personas. En el B respondieron 46 personas. En el C, 20. Y en el D, solo 12 personas. Aquí el mayor fue de más o menos 46. Pregunta número 12. ¿Cuál crees que sea la red social más usada? A, Facebook. B, Instagram. C, WhatsApp. D, Messenger. 58 personas respondieron A, que es Facebook, que fue la más alta. En el inciso B fueron 20 personas, en el C fueron 10 y en el D fueron 12. Número 3. ¿Consideras que las redes sociales son una fuente de información? A, sí. B, no. C, mucho. D, poco. 52 personas consideraron que sí, 16 que no, 16 que mucho y 24 personas que es poco. Número 14. ¿Crees que las redes sociales son importantes para tu desarrollo académico? A, en definitiva. B, un poco. C, no lo considero. A, contestaron 24 personas. B, 52.
C, no lo considero, que fueron 24, y en la D ninguna contestó. Aquí el más alto fue que lo consideran importante un poco. La 15. ¿Crees que las redes sociales influyen en tu vida? A, sí y mucho. B, poco y C, en absoluto. 22 personas respondieron el inciso A. El inciso B fue de 54 personas. El inciso C fue de 24 personas. Y el inciso D, ninguna. 16. ¿Las redes sociales podrían modificar tu personalidad? A, mucho. B, poco. C, nada. 26 personas contestaron que mucho. La B fue de 48 personas. La C fue de 26 personas. Aquí el que tuvo mayor porcentaje fue la B, que fue de 48 personas. 17. ¿Crees que las redes sociales son un medio por el cual se da el bullying? A, no lo creo. B, sí, en definitiva. C, demasiado. Aquí el mayor fue de 32, que efectivamente es un medio por el cual se da el bullying. La 18. ¿Sabías que las redes sociales guardan toda tu información y que esa información ya no te pertenece? Esto es muy cierto. El cual A es bueno, B es malo y C depende para qué la uses. 18 personas contestaron la A, que es bueno, en la B 30, en la C depende, que fue 54 personas. La 19. ¿Crees que a través de las redes sociales aumente un rango de darte a conocer? A, demasiado. B, mucho. C, un poco. D, nada. En el inciso A, 22 contestaron que es demasiado. En el inciso B, 26 personas contestaron que es mucho. En el inciso C, 42 personas respondieron un poco. Y en el inciso D, 10 personas, que fue de nada. Pregunta 20. ¿Consideras que las redes sociales son seguras? A, sí son seguras. B, no son seguras. En el inciso A, 26 personas consideraron que sí son seguras y en el inciso B, 74 personas contestaron que no son seguras, y aquí fue el máximo de las 20 preguntas. Aquí les presento una pequeña evidencia de cómo antes de presentarles estas diapositivas y de antes de realizar las encuestas, nosotros tuvimos que investigar para saber un poco más del tema y poderles dar una entrevista de la mejor forma. Y estas están calificadas porque fue como nuestra aprobación de que efectivamente nos pusimos a investigar, así como su referencia de dónde sacamos la información. En conclusión que con mis compañeros fue que las redes sociales son muy buenas siempre y cuando sean utilizadas de manera correcta con el fin de apoyar nuestro contexto académico o para obtener un buen aprendizaje y un correcto uso de ellas. Y les voy a compartir una frase la cual considero es muy importante y que es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo, de Nelson Mandela. Muchas gracias.